A Dios que aquí estamos en esta mañana, listos para continuar estudiando la palabra. Le doy gracias a Dios por mi hermanita Connie Tonche. Gracias por su comentario en el mensaje de ayer. Ella me dice a mí, hermano Carrillo, yo pertenezco a una congregación de la fe apostólica del nombre de Jesús, pero yo he estudiado la palabra con usted y he aprendido muchas cosas que les he compartido a ellos. Pero lo que me llamó la atención es lo que dice. En la iglesia apostólica, hermano Carrillo, se lee la Biblia, pero no se estudia, no se escudriña. Y ese es nuestro error. Por eso estamos divididos. Por eso hay grupos. Porque no se estudia la Biblia, sino que se cree lo que los líderes enseñan, aunque esa enseñanza esté fuera de contexto. Pero gracias a Dios, porque nosotros somos personas que hemos alcanzado los fines de los siglos. Nosotros somos las personas que están viviendo hoy muy cerca del regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo. Están pasando tantas cosas. En el Medio Oriente, en Israel, están pasando cosas tan fuertes que son señales que Dios nos da para que entendamos que en el tiempo que nosotros existimos se llama fines de los siglos. Estamos muy cerca de que nuestro Señor Jesucristo regrese a esta tierra, y por eso yo sé que nos está preparando. Por eso yo sé que Él nos está dando una palabra que es certera, una palabra que es pura. Porque, hermano, tenemos que entender que la Biblia dice que muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Cuando estudiamos en el Antiguo Testamento la historia del pueblo de Israel, ese viaje que ellos hicieron a través del desierto, y que nosotros ya lo estudiamos y lo estamos repasando, que son las 42 jornadas, allí se nos enseña que casi 1 millón de pueblos salió, y todos se murieron a través del viaje, y no entraron a la tierra prometida más que 2 varones, Josué y Caleb. De todos los que salieron de Ramesés, solo llegaron 2 que tenían un espíritu diferente. Eso entonces nos muestra que las cosas de Dios, el hombre no las toma en serio. Hermano, que de 1 millón de personas, todos mueran y los muertos los pone como postrados en el desierto, que ahí se murieron y que no entraron a la tierra prometida. Hermano, que solo 2 hayan entrado de 1 millón, eso muestra la seriedad de los tratos de Dios con nosotros los hombres. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Hermano, hay apariencia y hay realidad, pero seamos sinceros, seamos honestos. La mayoría de los cristianos vive una apariencia, viven una falsedad, viven una hipocresía, viven algo que no es genuino. Y lo más tremendo es que muchos de ellos conscientemente, porque como dijo alguien por ahí, Dios perdona la ignorancia, pero no tolera la necedad. Entonces, nosotros tenemos que estudiar la palabra con seriedad. Me inicio en esta mañana y me introduzco a ustedes en esta mañana con este pensamiento. Escudriñemos las Escrituras, estudiémoslas para que entendamos lo que realmente Dios está buscando de nosotros, y renunciemos a vivir vidas livianas, renunciemos a vivir vidas de apariencia. Hermano, el galardón es grande,
porque Dios nos está ofreciendo, aparte de nuestra salvación, un galardón, un premio de la victoria del supremo llamamiento. Entonces, vamos a continuar hablando de Mateo 1:16, donde dice que de María nació Jesús, llamado el Cristo. Ayer estuvimos tocando el capítulo 16 de Mateo y nos dimos cuenta que es un capítulo preciosísimo, extraordinario, porque allí el Señor Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Fíjese que nos debe de impresionar que no preguntó ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios?, sino ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y de acuerdo a la respuesta del apóstol o de los apóstoles fue que los hombres dicen que él era un profeta. Y eso nos debe de llamar la atención, porque los hijos de hombre son profetas. Los hijos de hombre son profetas. Cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, fue que él le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces ahí tenemos dos cosas que son muy importantes analizarlas. Porque por un lado tenemos la pregunta del Señor, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los hombres saben identificar a los profetas, lo cual significa, hermano, que uno que habla por Dios, los hombres lo identifican como un profeta. Entonces los hombres decían que Jesús era un profeta. Y gracias a Dios por ello. Porque al estudiar uno toda la palabra de Dios, uno se da cuenta que, por ejemplo, a Ezequiel, Dios le llamó hijo de hombre, porque él era un profeta y hasta le dijo, yo te he escogido como profeta. Entonces, vamos a analizar bien todos estos asuntos, porque yo te dije que estos son detalles, no son generalidades, son detalles. El hermano Carrillo tiene la carga de estudiar la palabra de Dios detalladamente. Por eso la explico detalladamente, porque en los detalles de Dios se puede entender el deseo de su corazón. Mire, hay un dicho por ahí que dicen que las mujeres son más detallistas que los hombres. Hay hombres que son detallistas, pero las mujeres todo lo quieren saber en detalle. Si usted le quiere decir algo a su esposa, usted tiene que saber detallar, usted tiene que saber cómo se explica todo en detalle, porque ella no quiere respuestas así escuetas ni respuestas cortas. Ella quiere saber todos los detalles. Por eso cuando usted habla con ella, un ejemplo, dice, fui a visitar a tu mamá. Oh, ¿y qué te dijo? Sí, ¿y tú qué le dijiste? Y yo le dije, y entonces ella, ¿qué te contestó? Ella quiere saber los detalles. Entonces Dios es detallista porque nos da una Biblia llena de detalles para que nosotros entendamos detalles. Nuestro versículo epígrafe, el versículo que estamos usando, es Mateo 1:16 por una razón. Porque ahí se nos dice que de María nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, el propósito de las 42 generaciones, el propósito es porque Dios quiere que nosotros sepamos cómo nace Jesús, llamado el Cristo. Jesús, llamado el Cristo, es Dios hecho carne. Nosotros tenemos que ver a través de otros versículos cómo es que Dios se hizo carne. Por ejemplo, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 14 dice, y aquel verbo del capítulo 1 y verso 1 se hizo carne. Y ya explicamos
el hecho de hacerse carne. El hecho de que Dios se haya hecho carne es algo negativo. O sea que Él se hizo pecado para venir a este mundo. Y por una razón se hizo pecado. El Dios que es luz, el Dios que no hay tinieblas en Él, el Dios que es 3 veces santo, se hizo pecado. ¿Por qué? Porque Él hizo un plan en el que su creación, sean ángeles, sean dominios, sean principados, sean hombres, tenían que caer. O sea que Él así arregló el plan. Es posible que tú tengas problemas de entender esto. Yo no tengo problemas porque Dios es Dios y Él hace lo que Él quiere. Él diseñó su creación para que cayera. Por eso me he atrevido a decir cosas que algunos no se atreven a decir. Por ejemplo, yo he enseñado que Dios crea, Él corrompe y Él restaura. Ese es un principio fundamental de Dios que yo lo he entendido. No sé si usted lo ha entendido, pero yo entiendo que Dios crió, Dios corrompió y Dios restauró. ¿Y por qué lo digo todo en pasado? Porque en Él ya está todo arreglado. Entonces, entendiendo que las 42 generaciones Dios las revela para que nosotros entendamos que Él iba a nacer en este mundo. A este mundo tenía que venir un hombre, fíjese, un hombre que rescatara a los hombres de su caída. Y por eso desde Génesis nos explican cómo fue la caída, etcétera, etcétera, y cómo es que el hombre se salva. Y presenta la salvación en los 2 testamentos. En el Antiguo Testamento había salvación. En el Nuevo Testamento hay salvación. Ahora, dijimos que Jesús, porque aquí está bien clarito en Lucas 1:31. Perdón, leamos Lucas 1:31. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Notemos que ese Jesús aquí está también en Mateo. Vamos a Mateo 1 y versículo 21. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y aquí nos da una clave tremenda en Mateo. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La gente se pregunta cómo se salvaban las personas en el Antiguo Testamento. Y nosotros tenemos que tener todo eso muy claro, porque el pensamiento de algunos es de que la gente en el Antiguo Testamento se podía salvar por guardar la ley. Pero nosotros entendemos por medio del apóstol San Pablo, nosotros entendemos que por medio de la ley no se puede salvar nadie. Mire, vamos a leer porque yo quiero que usted esté bien claro, porque en el último mensaje estuvimos hablando de 3 elementos que posee el nombre Jesús. O sea, ese nombre Jesús tiene 3 elementos que son muy importantes entenderlos. El primer elemento es que Él es el Salvador. El segundo elemento es que Él es la salvación. Y el tercer elemento es que Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Pero escúcheme por favor, porque voy en una forma específica. Tenemos que entender que Jesús es el Salvador. Tenemos que entender que Jesús es la salvación. Y tenemos que entender que ese nombre Jesús, el cual muchos desprecian, sea como se diga en otro idioma, no cambia. Yo me llamo José
Y si en inglés me dicen Joseph, ese es el equivalente. Si me dicen Joe, ese es el equivalente. Si fuera en italiano, me dicen Giuseppe. Bueno, yo quiero que ustedes vean, porque muchos alegan cosas que no tienen nada que ver con la realidad del Evangelio. Los mesiánicos alegan y dicen que nosotros usamos el nombre Jesús y el que deberíamos de usar es Yeshua. Yo estoy de acuerdo, Yeshua. Si yo predico en hebreo, pues voy a predicar en hebreo y es Yeshua. Pero si yo predico en español, señores, disculpen, en español es Jesús. Entonces, dejemos de niñerías y dejémonos de tantos brincos estando el suelo tan parejo. Así dicen en el país donde yo nací. ¿Cómo tú me estás allí dando tantos brincos estando el suelo tan parejo? Hermano, Dios no nos dejó a expensas de que por fuerza tenemos que estudiar la Biblia en hebreo y en griego, en los idiomas originales, para entenderla. No, señor, no, señor, disculpe. Pero volvamos al punto que quería tocar, porque cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento es muy importante saberlo, y cómo se salvaba y cómo se salva la gente en el Nuevo Testamento, porque debemos entender eso, hermano, porque Jesús quiere decir Salvador, y Jesús quiere decir salvación, y Jesús es un nombre que está sobre todo nombre. Nunca se te olvide esos tres elementos. Esos son tres elementos del nombre de Jesús. Y cuando estudiemos el elemento que es un nombre sobre todo nombre, nos va a explicar la Biblia misma por qué y para qué debemos usar ese nombre, porque ese nombre es para que nosotros lo usemos. Debemos usar ese nombre. Pero no vayamos a caer en el error de muchos que creen que usar ese nombre es pronunciarlo. No, 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 no. Jesús fue muy claro con los fariseos y con los saduceos, que eran los líderes del pueblo de Israel, para enseñarles la palabra. Ellos eran doctores. Y cuando el Señor se refirió a ellos, les dijo a su público: no hagan lo que ellos hacen, hagan lo que ellos dicen. ¿Por qué, hermano? Porque Israel fue un pueblo que honró a Dios de labios. O sea que ellos, claramente nos lo dice Pablo en Romanos, que él tenía una gran tristeza en su corazón, porque los israelitas fueron los depositarios de la palabra de Dios. A ellos les encomendó Dios la palabra, para que ellos la expresaran con pureza. Pero quiero decirle que ellos lo hicieron con pureza de labios, pero sus hechos siempre, lo mismo que te estoy diciendo al principio de este mensaje, que tenemos que pedirle a Dios vivir una realidad y no una apariencia. Una apariencia, hermano, es una hipocresía, es decir una cosa y vivir otra. Entonces estamos en el tema, estoy ocupado en entender lo que es nuestra salvación, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, si estamos estudiando el nombre Jesús, más nos vale que sepamos lo que es Jesús para nosotros. Y por eso insisto, no estamos hablando de que se dice Yeshua, porque muchos están bregando con asuntos triviales, están en las ramas y nunca van al tronco. El tronco, la realidad, la verdad, la pureza es de que para nosotros los que hablamos español, el nombre que es sobre todo nombre es Jesús. ¿Ok? Si yo fuera hebreo sería Yeshua. Pero yo no soy hebreo de raza, soy hebreo de corazón. Tengo circuncidado mi corazón, no mi prepucio. ¿Ok? Entonces, entendamos claramente cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento. Vamos a leer a Pablo.
porque Él es el que nos enseña cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento. Después que Él dejó de ser un judío de letra, Él entendió cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento. Vamos a ir primero a Gálatas, Gálatas 2:16. Ahí vamos a entender claramente lo que dice Pablo. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Oiga bien, aquí le está hablando un judío, un hebreo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, punto, sino por la fe de Jesucristo. Usted me dirá a mí, hermano Carrillo, ¿en el Antiguo Testamento había gente con fe en Jesucristo? Claro que sí. Lea Hebreos capítulo 11. Dice que por la fe Abel fue justificado. Aleluya. Por la fe Moisés fue justificado. Por la fe Noé fue justificado. Hermano, ¿cómo es posible que no se había encarnado Cristo, solo estaba profetizado y ya se podía salvar uno por fe? Entonces entendamos que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por tener fe en las profecías, por tener fe en Jesús. Ellos pudieron ver a Jesús. Si Moisés dice que fue salvo por fe, nosotros tenemos pruebas en Deuteronomio 32, ahí en los versículos del 48 al 52, ahí dice que Moisés pecó, el hombre que podía hablar cara a cara con Dios. ¿Usted puede creer que un hombre que podía hablar cara a cara con Dios era pecador? Así lo pone la Biblia. Todos somos pecadores, hermano, pecado haciendo pecados. Estamos presos en cuerpos caídos. Pero note pues, estoy hablando de todo esto porque Jesús es muy importante para nosotros. Por eso estamos estudiando las 42 generaciones, para entender que nació Jesús. Pero aún más profundo que eso, Dios quiere que nosotros demos a luz a Cristo, para que Él sea el Hijo del Hombre en nosotros. Por eso estudiamos claramente Mateo capítulo 12, donde mi madre son todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Lo cual significa que el mensaje de Mateo es profundísimo, porque no solo nos registra el nacimiento físico de Cristo, sino que nos registra el nacimiento espiritual de Cristo en los gentiles y en todo aquel, sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, que tuvo fe para creer en Jesús. Aleluya. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Y ya entendiste que no es tuya la fe, es la fe de Cristo que te regalan a ti. Gloria a Dios, hermano. Y no por obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Yo no sé por qué los judíos no captan eso, hermano. Yo no sé por qué los mesiánicos no captan eso, hermano. Y aún hermanos pentecostales que practican cosas de los judíos porque creen que tienen que hacerlo, hermano. No, hombre. No te dejes chanflear, mi hermano. No te dejes engañar. Vayamos a lo seguro. Vayamos a la palabra, mi hermano. Leamos otro versículo. Aquí mismo en Gálatas 3:10. Gálatas 3:10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Estás, hermano mesiánico, estás bajo maldición. Yo no sé quién te fascinó, dice Pablo, quién los hechizó para que volvieran atrás, tantos hermanos que vivían en la vida de Cristo y ahora están bajo maldición, hermano. Estando libre en Cristo, ahora te pusiste bajo maldición, hermano querido.
Porque muchos hermanos se han vuelto mesiánicos, otros pentecostales siguiendo las mezclas de los judíos. No, mi hermano, nosotros somos cristianos nuevotestamentarios y también cristianos antiguo testamentarios, pero por fe, no por obras. La obra es para otra cosa. La obra es para otra cosa. Gracias a Dios que nosotros entendemos que la obra es para reinar, hermano. Pero si no empezamos bien, vamos a terminar mal. El que mal comienza, mal termina. El que tiene delineada su salvación de su espíritu en una forma incorrecta, pues ¿cómo va a llegar a lo correcto en su alma? Tenemos que tener, hermano, una enseñanza correcta de la salvación de nuestro espíritu para que entendamos la salvación de nuestra alma. Tristemente, hermano, y me da pena decirlo, hay hombres que estudian teología, hermano, para vivir 3 veces engañados. Hay hermanos que dicen, no, es que el espíritu y el alma es lo mismo. ¿Quién dice, hermano? Nunca te dejes persuadir por esas mentiras. La verdad en su pureza es que tú tienes espíritu y que tú vienes justificado del cielo en tu espíritu. Léelo en 1 Timoteo 3:16, porque nosotros estamos en Cristo y fuimos creados en Cristo, Efesios 2:10. Entonces nosotros venimos igual que Cristo a esta tierra, justificados de nuestro espíritu. Por eso nos escogió y nos predestinó. ¿De qué sirve escogernos y predestinarnos si nosotros no venimos justificados a esta tierra? Pero nosotros venimos justificados, gloria a Dios, para correr una carrera de ganar nuestras almas. Todo el meollo del asunto de un cristiano es ganar su alma en esta tierra. Pero para ganar el alma, hermano, debes de dejar de ser fake, falso. Debes dejar de ser hipócrita. Debes dejar de ser una persona que solo vive una religión y que solo predica doctrina. Tienes que ser un practicante. No seáis tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Este es un desafío para todos nosotros, si quieres reinar con Cristo. Como dijo aquel, salud. Hay muchos hermanitos por ahí mediocres y creen que la van a hacer siendo unos hipócritas que le pelan el diente al hermano en su cara, pero en su espalda hablan mal de él. ¿Ustedes creen que esa es la vida victoriosa? Hermano, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sé serio, hermano. Tú juegas a la vida cristianita. Como decía una viejita en Guatemala, decía esos creyenteques, mediocres, porque medio creen y son creyenteques porque son una caricatura del cristiano. Un cristiano verdadero, hermano, su talla se ve. ¿Ok? Entonces, por favor, no te olvides que el hermano Carrillo está predicando de los 3 elementos del nombre Jesús. Yo no voy a pasar por alto Mateo 1:16, donde dice, hermano, claramente, dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y ahorita estoy bien ocupado en ese nombre Jesús, porque Jesús tiene 3 elementos. Ese nombre tiene 3 elementos: Salvador, salvación, y es un nombre sobre todo nombre. Entonces ahorita estoy ocupado nada más en que Él es Salvador. Él es Salvador. Mira, dice, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El primer elemento que va incluido en el nombre Jesús es Salvador. Ahora, ¿cómo se dice Salvador? Se dice Jehová, porque Jesús quiere decir Jehová es el Salvador. Ese es el significado correcto de la palabra Jesús. Jehová es el Salvador. Entonces nosotros tenemos que entender con toda claridad que a esta tierra vino nuestro Salvador Jehová.
Vino nuestro Salvador Jehová, aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia, regalo y realidad, esencia, verdad. Aleluya. Vino Jehová, hermano. Eso no lo puede entender el judío, ya lo he repetido 1000 veces y lo repetiré otras 3000 veces. Eso no lo puede entender la mente judía porque la mente judía la atrofió Dios. Pablo lo dice, cegados en parte. Los hizo ciegos Dios. ¿Sabe por qué los hizo ciegos? Porque si Dios no los hubiera hecho ciegos a ellos, ellos ahorita mismo dominarían el mundo entero religiosamente hablando. Religiosamente hablando. Ellos se hubieran posesionado de ser los predicadores número 1 del Evangelio. Por eso nosotros los gentiles tenemos que tener cuidado y dice, no os vayáis a ensoberbecer. Nosotros nos podemos volver soberbios porque nos dieron el regalo de la salvación por fe. Allá se los dieron también a todos los que fueron humildes y sinceros. Allá se lo dieron. En el Antiguo Testamento Dios les dio fe a todos los hombres y mujeres que fueron piadosos. Lo mismo el Señor ha hecho con nosotros los del Nuevo Testamento, pero nosotros los del Nuevo Testamento tenemos una bendición más elevada que los del Antiguo, porque los del Antiguo Dios todavía no moraba dentro de ellos. Les dio una fe externa. Ellos tenían una fe externa. ¿Cuál es la fe externa del Antiguo Testamento? Y te lo voy a decir. Por ejemplo, Moisés. Moisés dice Hebreos que tuvo fe para ser salvo. Por la fe él creyó lo que el invisible. Abraham tenía fe, aún vio la ciudad, vio la nueva Jerusalén. O sea que todos ellos vieron. Y al ver, ellos se salvaron. Ahora bien, nosotros los cristianos, a nosotros también nos da Dios fe para ver. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ellos en los sacrificios que estaban haciendo, ellos vieron a Jesús. Mire qué diferencia. Todo el del Antiguo Testamento que tuvo fe, él no fue persuadido en su mente de que la ley lo justificaba, sino que obedeció la ley haciendo sacrificios. Él miraba en el corderito a Jesús. Él miraba en la sangre el perdón de los pecados. Él miraba en el tabernáculo la presencia de Dios. Miraba, es que la fe es ver. Ellos miraron en figuras la realidad. Ahora nosotros en el Nuevo Testamento estamos más avanzados. Por eso no los perfeccionó a ellos aparte de nosotros, porque todo el cuerpo de ambos pueblos Él hace uno y perfecciona a todos con los últimos. Lo primero lo va a perfeccionar con los últimos. Así como los discípulos pasaron 3 años y medio de tribulación cuando predicaron a Cristo, faltan 3 años y medio por cumplirse en el fin, que el Señor va a levantar discípulos con una gloria mayor que la primera. La gloria postrera será mayor que la primera, pero seremos perfeccionados por las aflicciones. Ah, hermano, faltan las aflicciones en el cuerpo, hermano. Aflicciones de Cristo con sus discípulos en su primer venida, aflicciones de Cristo y sus discípulos en su segunda venida. Pero todos ellos, todos los que eran hombres y mujeres de fe del Antiguo Testamento, ellos vieron, cuando les dijeron que echaran sangre en el dintel para que el ángel de la muerte no los alcanzara, ellos por fe pintaron, pero ellos creyeron que esa sangre, que era la sangre de Cristo, los libraba del juicio de Dios. Aleluya.
Ellos lo vieron, lo disfrutaron. Ahora nosotros lo disfrutamos en una dimensión más elevada, porque ahora nosotros ya tenemos a Dios dentro de nosotros. Pero tanto ellos como nosotros vivimos por fe, gloria a Dios. Entonces no se olvide que este mensaje es para hablar de tres elementos que están incluidos en el nombre Jesús. En el nombre Jesús. Entonces por eso el primero es Salvador. Nació el Salvador. Nació el Salvador. Cuando Jesús nació en Belén, nació el Salvador aquí en la tierra como hombre. Y todos sabemos que Él vivió 33 años y medio en esta tierra, en una forma maravillosa y gloriosa. Pero murió en la cruz. Y al resucitar, esa vida gloriosa de un Jesús perfecto estaba incluida allí en ese cuerpo glorificado. Entonces Jesús resucitó glorificado con una vida triunfante de hombre, con una vida triunfante de hombre. Por eso Hebreos dice que Él se compadece de nosotros, porque Él vivió tentado en todo, pero nunca pecó. Eso lo hace ser el Salvador. Eso lo hace no solamente ser el Salvador y ser nuestra salvación, eso lo hace heredar un nombre que nos va a servir a nosotros, porque ese nombre es sobre todo nombre. Y mañana, si Dios quiere, vamos a entrar ya a ese nombre que es sobre todo nombre, para que tú lo sepas usar. Porque hay muchos, para vergüenza lo digo, para muchos es vergüenza porque no saben usar el nombre de Jesús. Y los que dicen que saben usarlo, solo lo pronuncian, pero no lo viven. Es que no es pronunciar, hermano. Este pueblo de labios me honra. No hagáis lo que ellos hacen, haced lo que ellos dicen. Sí podemos honrar a Dios con los labios. Yo lo estoy honrando a Dios con mis labios al predicar la pureza de la palabra, pero ay de mí si no soy coherente. Ay de mí si soy un buen predicador y no vivo lo que digo. Ay de mí, me perderé la bendición. Y no es para que usted me juzgue que soy débil o que yo puedo cometer errores. Usted fíjese en sus errores y no los haga. Y yo ore por mí para que yo también sea igual que usted, que me dé cuenta de mis errores y no los haga. ¿Ok? Así que aquí, hermano, es una pelea fuerte. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Mira, pelea la buena batalla de la fe. Hay una forma de expresar esa pelea y cómo se puede ganar. Echa mano de la vida eterna. Solo con la vida eterna que Dios nos ha dado se puede ganar esa pelea. Yo antes no entendía, hermano, por qué Pablo tenía que hablar de luchar tanto. Fíjese que Pablo predicaba el evangelio, era un predicador excelente, y usted le preguntaba: Pablo, ¿y tú ya llegaste a la cúspide? Pablo, ¿tú ya venciste? Todavía no, decía. Todavía no, todavía me falta, pero quiero decirles que prosigo hacia la meta. Entonces yo soy igual que Pablo. Usted me pregunta a mí, ¿ya lo logró, hermano Carrillo? Yo le diría, a veces sí, fíjate, y a veces me doy cuenta que todavía no. Porque hay veces, hermano, que nosotros logramos vivir en la cúspide. Logramos en realidad experimentar la vida de Cristo, porque eso es predicar con poder. Predicar con poder no es gritar, ni siquiera es hablar elocuentemente. Predicar con poder no es que haga sentir usted erizarse la piel en las personas cuando usted habla. No, no, no. Predicar con poder es que usted vive la vida de Cristo y que esa palabra que usted está diciendo es coherente. Usted no solamente la sabe hablar, no solamente honra a Dios con sus labios, sino que también lo honra con su vida práctica, con su vida, la forma de vivir. Por eso es que estamos peleando esto.
Por eso es que estamos peleando la buena batalla, ¿sí? Amén. Entonces, hermano amado, no se le olvide, por favor, como dicen por ahí algunos, porfa. A mi esposa no le gusta que yo diga porfa. Se dice por favor, no seas Aragán, me dice. Porfa, dicen algunos. Pues yo a manera de broma le pido porfa, que ponga atención a lo que estoy predicando. Ponga mucha atención a lo que estoy predicando. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí tenemos a nuestro Salvador. Y aún el versículo 23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Así que, por un lado, tenemos que Jesús se llama Jesús porque Dios dijo que así lo llamaran. O sea que el nombre Jesús se lo dio Dios. Pero el nombre Emmanuel también lo dio Dios, pero dijo que nosotros dijéramos Emmanuel. Tú puedes decir Emmanuel, Dios con nosotros. Aleluya. Lo vamos a dejar por ahí el día de hoy. Y si el Señor nos da la vida, vamos a continuar mañana. Por de pronto, no pierdas de vista los 3 elementos del nombre Jesús. 3 elementos: Salvador, salvación, nombre sobre todo nombre. Como Salvador es Jehová viniendo a la tierra para salvarnos de nuestros pecados. Como salvación, nuestra salvación no es una doctrina. Nuestra salvación es una persona. En tanto que Cristo entre en ti, va a operar en ti esa salvación. La salvación es algo práctico. La salvación no es solamente objetivo, sino que es también subjetivo. Cuando nosotros confesamos el nombre de Jesús, nosotros somos salvos de todo. Si invocamos el nombre del Señor Jesús, somos salvos de todas las cosas negativas, si lo invocamos. Pero acuérdate, invocarlo es llamarlo. Es llamarlo. ¿En qué forma crees que se llama a Jesús? ¿Cómo lo vas a llamar si Él ya está dentro de ti? Si yo solo me pongo a decirle, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven. Yo creo que no es incorrecto, pero no está exacto. Porque si Jesús está dentro de mí, yo voy a aprender los términos del Antiguo Testamento. Y voy a decir, sube, pozo, sube. Sube, pozo, sube. Hay formas más correctas de que tú identifiques tu realidad. El que cree en mí, como lo dice la Escritura, desde su interior correrán ríos de agua viva. Tú puedes decirle, sube, Señor, sube, Señor. Señor, sal, que salga. Señor, exhíbete a través de mí. Eso es más bíblico. Eso es más bíblico, en vez de estar llamando a alguien que, si lo estás llamando, no está contigo. Pero si está contigo, solo le dices, órale, sube, órale, sube. Hermano, yo he aprendido a decirle así al Señor, Señor, sube por favor, sube porque esto no lo puedo pasar yo. Sube, Señor, sube, no quiero pasar esto por mi cuenta. Sube, Señor, sube, Señor. Dile, sube. Busca la expresión sube, pozo, sube en el Antiguo Testamento. Sube, pozo, sube. Busca Juan 7, 38, 39, donde dice que el que cree en Él, como lo dice la Escritura, desde su interior correrán ríos de agua viva. Dile, corre río, corre río. Hay un río de vida que fluye en mí, me dio sanidad, la, 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 la. Hay un río de vida que fluye en mí. Que fluya. ¿Tú sabes que el río es Cristo? El río es Cristo. Sube, corre, sube, corre, sube, corre, sube, corre. Ya deja las expresiones de
tratar de llamar a Dios como que estuviera en el cielo. Hermano, ahí está su trono. Pero tú tienes que tener un trono aquí en tu corazón. Sube, pozo, sube. Sube, pozo, sube. Sube, pozo, sube. Corre, río, corre. Corre, río, corre. Corre, río, corre. Gracias, Señor Jesús, porque yo sé que tú eres mi río. Gracias porque yo sé que tú eres mi vida. Echa mano de la vida eterna. Ahí la tienes, hermano. Aleluya. ¿O acaso tú en tu casa te pones a gritar que tu esposo venga? Te pones a gritar, él está en el otro cuarto y tú te pones a gritar que venga. No, sencillamente vas a donde está él y le dices, ¿sabes qué? Te quiero mucho. ¿Sabes qué? I love you. No tienes que estar. Mire, hay hermanos que se ponen a gritar, hermano, como que Dios fuera sordo. Yo siempre dialogo con él, hermano, platico con él. Ya usted aprendió esta mañana. Salvación, corre. Salvador, corre en mis venas. Salvador, corre. Sí. Hasta mañana. Que Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Los amo en Cristo Jesús.